Amigos de Contrapunto, vamos a conversar con Kenneth Ramírez. Él es internacionalista, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, y queremos consultarle acerca de el tema que nos ocupa por lo noticioso, los eventos que se produjeron en el Capitolio de los Estados Unidos ayer y todo lo que son las consecuencias tanto para la política estadounidense como para la política venezolana y evidentemente también para la política global. Kenneth, bienvenido a Contrapunto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, feliz año. También es obligante darlo. Kenneth. Sí, feliz año, José Gregorio. ¿Y qué año? ¿Cómo empieza, no? Sí. Con estas noticias que resultan asombrosas por el país en donde ocurren, ¿no? Siempre hemos visto este tipo de actos insurreccionales por líderes populistas autoritarios que incluso espolean, ¿no? En esos discursos, estos actos que en un fenómeno que prácticamente raya en la sedición, y eso fue lo que ocurrió ayer con el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump. Arengó a sus partidarios, los primeros los convoca a Washington, los arenga, les dice que no pueden permitir que le arrebaten el triunfo que han conseguido legítimamente cuando no es así, apelando nuevamente a la desinformación, que como ha sido habitual durante todo su fenómeno político, ¿no? Desde la campaña de 2016 hasta el presente. Y al final del día, bueno, eso provocó ese acto insurreccional, hubo esa violación del Congreso inédita en los Estados Unidos, esa historia tan triste, ese día tan triste para los Estados Unidos y para todos los demócratas a nivel mundial, todos los que creemos en la democracia, pues siempre lamentamos este tipo de actos, ocurran donde ocurran. Te pregunto entonces, entrando digamos, en materia, ¿esto marca a la política estadounidense digamos, en el devenir de los tiempos? No va a pasar de ser una anécdota terrible, porque pareciera que hay hasta 4 muertos como consecuencia de estos actos. ¿Se desinstitucionaliza la política estadounidense con estos eventos? No se va a desinstitucionalizar. De hecho, Estados Unidos pues, es una democracia sólida, las instituciones están respondiendo. Ayer se volvió a reunir el Congreso durante toda la noche, certificó el triunfo de Joe Biden. Además, pues ya tenemos también los resultados de Georgia, con lo cual Joe Biden también va a tener mayoría en la Cámara Alta. Y por supuesto, esto tampoco significa que lo del día de ayer es poca cosa. Implica que Joe Biden va a tener que exigirse para tratar de despolarizar políticamente la sociedad en Estados Unidos, apelar a esa gran experiencia que tiene como líder político. Durante muchos años trabajó en el Congreso con republicanos, con los demócratas, tienen incluso un perfil que va desde lo demócrata hacia lo bipartidista, ¿no? Que es un perfil idóneo en estos tiempos para tratar de acometer, ¿no? Ese proceso de reparar heridas, tratar de contener pues lo que seguramente va a intentar Donald Trump, porque parece que lo va a seguir intentando, que es tratar de, sobre esa narrativa de las supuestas elecciones fraudulentas, mantener y construir un movimiento, tratar de optar incluso nuevamente por regresar a la Casa Blanca en el 2024, él o alguien que él designe. Es decir, ayer por lo menos, esta madrugada, por lo menos, Donald Trump sacó ya un comunicado diciendo que se compromete a una transición ordenada, entre comillas, el 20 de enero, es decir, que ya reconoce la derrota, por lo menos. Sin embargo, no felicita al ganador y continúa jugando en esta área gris muy peligrosa, que fue lo que ocurrió, lo que provocó los actos del día de ayer. Entonces, evidentemente, Trump va a apelar pues, por mantenerse como una suerte de francotirador, pero ahora más debilitado en el esquema que yo creo que él tenía
previsto, porque en el esquema que él tenía previsto, él apuntaba a que los republicanos obtuvieran la mayoría en el Senado. Claro, te iba a preguntar sobre eso, o sea, pero Trump termina muy debilitado porque además pierde el Senado, la Cámara de Representantes está en manos también de los demócratas. Pareciera que le hace un gran daño político la presencia de Trump en el escenario al Partido Republicano. Partiendo de esto, no creo que, digamos, el establishment republicano estaría contento con seguir avalando una aventura de Trump o las aspiraciones de Trump para tratarlo con mayor respeto. ¿Podría Trump crear, o sea, romper, digamos, esa tradición de demócratas y republicanos y crear una alternativa, digamos, distinta a estas dos grandes corrientes en los Estados Unidos, lo suficientemente poderosa como para meter un tercero en el juego? Bueno, el tercer lado en Estados Unidos se ha ensayado antes y no ha dado resultado. No obstante, tenemos a una base electoral, el parte de una base electoral importante, porque si bien es cierto, como tú lo acabas de señalar, que le ha hecho un daño al partido, en tanto que ha ganado Joe Biden y ha obtenido digamos, la mayoría en ambas cámaras. En el caso del Senado, prácticamente por la mínima, va a tener que utilizar a Kamala Harris en algunos momentos o buscar a algunos senadores republicanos que acompañen sus iniciativas legislativas, porque la diferencia es mínima, pero ha obtenido pues esa mayoría. No obstante, recordemos que Donald Trump ha sacado la segunda mayor votación de la historia por detrás de la votación de Joe Biden. Es decir, que realmente son más de 70 millones de votos, ha creado toda una narrativa, ha conectado con ese movimiento de base formado por un conjunto de sectores que se consideran, digamos, afectados por lo que han sido las últimas crisis económicas y financieras de los Estados Unidos. Pero además es un hombre muy poderoso en el planeta. Correcto, y además él... O sea, no es un político estadounidense, correcto, es un actor internacional. Eso es lo que me tiene recursos económicos porque es un multimillonario. O sea, no es el multimillonario más acaudalado del mundo, pero es un multimillonario que tiene recursos, ya se ha venido diciendo, además. Sí, se ha venido diciendo que ha venido adquiriendo un conjunto de medios alternativos de la ultraderecha en los Estados Unidos para seguir alimentando todas esas narrativas de conspiraciones, todas esas narrativas que incluso de manera increíble, José Gregorio, ha terminado permeando hacia el exterior. Es decir, nosotros hemos visto aquí en Venezuela un conjunto de personas utilizando clivajes y conceptos creados por esos movimientos. Por ejemplo, la existencia de un Estado profundo en los Estados Unidos, que vendría a ser una suerte de teoría de conspiración que controlaría todo desde la sombra, es decir, la supuesta conspiración de los globalistas, es decir, toda esa narrativa de movilización ha permeado incluso hacia el exterior. Se ha creado pareciera perdón, Kenneth, pareciera que Trump se convierte como que en una corriente global de propuestas, para no llamarla todavía del pensamiento. Bueno, ha irrumpido porque la globalización ha generado también, la globalización con un corte hiperliberal ha generado un malestar, sobre todo a raíz de esa gran recesión del 2008-2009 que generó una recuperación muy lenta y desigual. Y eso ha impactado todas las democracias avanzadas. Por ello, en Europa existe este fenómeno del populismo, tanto en su versión de ultraderecha como en su versión de ultraizquierda. Es decir, existen esos movimientos antisistema. Ahí tienes, por ejemplo, el caso del Brexit. Es decir, el caso del Brexit fue expoliado por esa suerte de populismo de ultraderecha, o algunos le llaman de derecha extrema, ¿no? Far right. Y en el caso de Francia tienes el movimiento de Marine Le Pen, tienes el caso del movimiento, la Liga del Norte en Italia. Y si vamos a España tienes a Vox. Entonces, y eso además ha conectado con Bolsonaro en Brasil, es decir, que tiene con unas ramificaciones importantes a nivel global, y además es increíble, insisto, increíble, que esto ha llevado a personas a tratar de sumarse a ese movimiento, personas que
y líderes políticos que uno consideraría que desde Venezuela, que tienen una mayor capacidad de raciocinio, ¿no? Para ver que esto es una tendencia que ataca a la democracia, ¿no? Entonces, Sí. evidentemente, Trump va a apostar a eso. Ahora, ¿lo va a lograr? También va a depender ahora de cómo Biden gestione esta victoria. Aquí el único hándicap en contra que yo le veo a Joe Biden de entrada es su edad, porque de resto ha recibido una gran oportunidad para tratar de sanar las heridas internas en los Estados Unidos, tratar de aprovechar todo el proceso post-pandemia para impulsar una recuperación con inclusión social, con unos contenidos ambientales importantes y además reparar la imagen que ha quedado muy dañada de Estados Unidos en el mundo en estos últimos años, y ayer fue, digamos, la guinda La del guinda de la pastel. torta. La Sí, guinda de esta torta impresionante, ¿no? sí, Es decir, pero nosotros, por ejemplo, desde Venezuela, José Gregorio, tú te recuerdas, tú nos diste espacio en Contrapunto, criticamos la que colocaran a un estadounidense en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y a la gente así le es. pareció eso cualquier cosa cuando eres un ataque al orden internacional liberal. Y aquí en Venezuela se dejó pasar como si era cualquier cosa. Bueno, ayer fue la guinda de ese pastel, esa erosión de que ha generado Donald Trump al orden internacional, y evidentemente, fíjate que incluso hasta Rusia, en una suerte de ejercicio cínico, terminó diciendo que lo que ocurría en Estados Unidos es que el sistema democrático estaba absolutamente desfasado y era anacrónico, ¿no? Refiriéndose al colegio electoral, lo cual evidentemente el tema del colegio electoral es un tema que responde a unas tradiciones de Estados Unidos, y evidentemente pareciera que requeriría una revisión con una visión bipartisan, ¿no? Bipartidista. Pero que lo diga Putin, por favor. O sea, hay que guardar las Sí, proporciones. sí, O sea, sí, claro. realmente no es una persona adecuada, ¿no? Para esto. Desde Turquía vinieron llamados a la conciliación, a que se reparara estos elementos de violencia, cuando evidentemente Turquía no puede dar clases, ¿no? De esto. O desde acá mismo, ¿no? Hay un comunicado de la Cancillería de Arreaza, pues hablando de polarización, violencia, o sea, cuando realmente aquí en Venezuela hemos visto justamente y hemos repudiado esos actos de asalto del Parlamento que recordaban a la época de Monagas, y que Maduro lo ha actualizado, pero también ahora de forma increíble Donald Trump, ¿no? Sí, claro. Kenneth, acabas de nombrar a Reaza y podemos colocar de una vez el tema Venezuela. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos eventos para el tema venezolano? Y lo pregunto por lo siguiente, porque si alguien en el planeta se estaba preguntando sobre el Congreso, el Parlamento venezolano, la discusión que se está dando acerca de las elecciones parlamentarias venezolanas, con estos eventos en Estados Unidos pareciera que nosotros nos hacemos cada vez más pequeños dentro de la discusión de la agenda geopolítica global. ¿Cómo percibes tú desde el COBRI, digamos, las consecuencias de esta coyuntura global de cara a la realidad venezolana? Sí, bueno, esto que acaba de pasar ayer, empezando por Estados Unidos, evidentemente va a invitar a Joe Biden a concentrarse más en la agenda doméstica. Tratar de reparar esa polarización política existente, tratar de acometer un proceso. Porque ¿Aló? todavía estamos en ella, ¿no? Todo ese Perdón, proceso. Kenneth, que se nos cayó un poco la señal. Hablabas de que Biden tendrá que concentrarse en la agenda interna. Perdona que no nos quedó registrado. Sí, en primer lugar, pues esto va a invitar, por supuesto, a Biden a concentrarse en la agenda doméstica. De hecho, él ya ha señalado como prioridades, antes de que ocurriera lo de ayer, como prioridades tratar de luchar contra la pandemia, evidentemente, porque hay que tratar de ya gestionar todo ese proceso de vacunas, en las que logren superar en las últimas etapas de aprobación, tratar de contener, ¿no? Mientras las vacunas no son del todo efectivas,
ese proceso de contagio que en Estados Unidos ha generado más de 200.000 muertos. También Joe Biden hablaba del tema racial. Recordemos que hubo protestas en este año por problemas raciales en los Estados Unidos, tratar de reparar la sociedad estadounidense desde este ángulo, ¿no?, racial. Y ahí está Kamala Harris, que está allí de alguna manera, que seguramente va a asumir como algo muy propio este tema. La recuperación económica con inclusión social y contenido ambiental post-pandemia también es otra de las prioridades que ha fijado. Uno entra en su página web y son las prioridades más importantes de su administración. Pero también está lo que sería recuperar el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional y tratar de recuperar el orden internacional que Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido golpeado, ¿no?, en estos últimos 4 años por el propio Donald Trump. Allí ha designado un equipo, Joe Biden, los que han trascendido hasta el momento, muy experimentado de la época Obama, con un alto compromiso en materia de democracia y derechos humanos, encabezado pues por Anthony Blinken, que va a ser su secretario de Estado, y él pues conoce el tema venezolano, sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Evidentemente que, insisto, la prioridad va a estar en la agenda doméstica, pero creo que Venezuela va a seguir ocupando un lugar en esa agenda exterior de los Estados Unidos. Por supuesto, manejado de otro punto de vista, manejado a eso quería que fuéramos. Con una ¿Cuál gestión sería más la perspectiva, digamos, el perfil de lo que sería el manejo de las relaciones con Venezuela, incluso con la región, porque está Cuba, está Nicaragua, hay conflictos en la región, está Bolsonaro, que también termina siendo un problema dentro de la región, y que no está, digamos, identificado con Biden, ¿no? O sea, la junta Bolsonaro-Trump era como más natural y no pareciera esto con Biden. Entonces, ¿cuál será el perfil de la acción de Biden hacia Venezuela, incluso a partir de este evento marcador? Sí, bueno, como ya adelantaba, la agenda internacional de Joe Biden va a ser una agenda que también viene cargada, donde Venezuela es uno de los elementos, pero digamos hay otros elementos prioritarios. Prioritario para la administración va a ser, por ejemplo, que negociar con Irán, que Irán regrese al pacto nuclear. Va a estar el tema del acercamiento con Cuba en la región, va a estar China, la relación con China, que es desafiante, que por supuesto la va a llevar con una mezcla de contención y cooperación, manteniendo ciertos ribetes de rivalidad, pero tratando de llevar esto a una visión, digamos, mucho más institucionalizada y quizás cooperativa. Es decir, va a ser una visión, digamos, más matizada la que vamos a tener de parte de Joe Biden. Reparar la relación con Europa va a ser prioridad. Y allí, por supuesto, tú has mencionado el desafío que tiene con América Latina. En el caso de América Latina, no promete la relación con Brasil. De hecho, reaccionó muy mal Bolsonaro ante las críticas de Biden por todo lo que es el tema de los incendios en el Amazonas. Y Bolsonaro pues dijo incluso que iba a tener que utilizar la Fuerza Armada, ¿no? Porque eso más allá, que no se podía venir a tratar de mandar a Brasil de esa manera. Es decir, reaccionó de forma muy mala. Pero evidentemente, a pesar de esta relación con Brasil, que no va a ser la mejor, lo que nosotros podemos esperar con el tema venezolano es un Joe Biden que va a tratar de apalancarse en las mejores relaciones que tenga con la Unión Europea y con países latinoamericanos que van a ser parte y que han sido parte importante del Grupo de Lima, así como con ese deshielo con Cuba para tratar de impulsar una salida política en Venezuela. Es decir, eso ya lo ha trascendido por el lado de sus asesores. Además ha venido trascendiendo algo que es que el esquema del gobierno interino estaría agotado, es decir, que pareciera que estarían más priorizando la salida negociada, más allá que el respaldo a un único actor político en Venezuela. Y además atender
todo el drama humanitario que ha creado es la crisis venezolana. Entonces, Trump hablaba de que Guaidó era su hombre en el terreno. Y usted ha mencionado ahorita sobre, digamos, lo de la presidencia interina que se diluye. Mirando, aparte del tema Biden y el tema de los eventos de ayer, digamos, esa comisión delegada que funciona por parte de la Asamblea del 2015, que sostiene que sigue su vigencia, ¿cómo es percibida, digamos, a nivel internacional? ¿Cuál es el peso que tiene? ¿Cómo coloca eso el escenario político venezolano de cara al plano internacional? Bueno, el Grupo de Lima sacó una declaración hace un par de días señalando que reconoce la comisión delegada, pero en el párrafo 3, que es donde lo reconoce, no habla de Juan Guaidó como presidente interino. Es decir, pareciera que apuestan por reconocer la comisión delegada como el espacio que aglutinaría pues, las fuerzas democráticas, pero no tanto la continuidad de la presidencia interina. Hay lo digo porque además ese comunicado, es la redacción de ese párrafo 3, contrasta con el comunicado de Colombia, con la expresión de Canadá, con el respaldo de Chile, más claro a Juan Guaidó como presidente interino. Entonces pareciera que allí hay diferencias y no lograron concitar un consenso al respecto dentro del Grupo de Lima, y además algunos países seguramente están esperando por cuál va a ser la posición de Joe Biden después del 20 de enero al respecto. Desde Europa sacaron un comunicado el día de ayer, que es un comunicado que pues va más en la línea de lo que ya advertíamos desde el año pasado, que es que Europa no cree en la continuidad administrativa o constitucional, que como lo han llamado a posteriori. Es decir, no cree en esto, habla de asamblea saliente del 2015 y habla de Juan Guaidó y otros miembros de esa asamblea saliente elegida en 2015 como interlocutores, no le da calificación, entonces evidentemente allí no hay un reconocimiento, ¿no? Entonces Europa en esto sí había dejado ya, digamos, había avanzado por algunas declaraciones previas, sus dudas al respecto, y creo que a partir del comunicado de ayer marca un antes y un después sobre este tema del reconocimiento, lo cual no tampoco significa que el comunicado implica un desentenderse de la situación venezolana, ¿no? El comunicado también señala que lamenta la instalación de la nueva asamblea, es decir, que básicamente dice que no reconoce su legitimidad, pero entiende que existe, ¿no? Aunque no comparte esa legitimidad, apuesta por una salida política que implique nuevas elecciones, tanto presidenciales como legislativas, como regionales. Eso, por supuesto, es parte de ese proceso de negociación que tendría que abrirse. Estaría dispuesta, dice en el último párrafo, a apoyar esos procesos de negociación, pero también dice que está también dispuesta a tomar otras medidas específicas, prácticamente dejando la puerta abierta a la posibilidad de sanciones, pero no avanza porque también Europa está esperando a Joe Biden. Entonces yo creo que aquí Joe Biden va a fijar mucho el ritmo de lo que se puede esperar en Venezuela y creo que evidentemente por lo que uno puede esperar a partir de todas las declaraciones que se dieron en la campaña y posterior a la misma por parte de sus asesores, pareciera indicar que va más allá de este tema de los reconocimientos o no reconocimientos, va a apostar sobre todo es por buscar una salida política a una crisis muy grave que no solamente se queda en el plano de la democracia, por eso es que se mantiene también en agenda, hay que decirlo, ¿no? Es una crisis que tiene ribetes de seguridad regional. Por eso no va a salir del todo de la agenda, aunque es una agenda que tiene otras prioridades muy importantes. Tampoco podemos caer en el venezolanocentrismo en este tema, ¿no? A eso quería referirme. Entonces, baja el volumen, usted está diciendo que baja digamos, el volumen del caso venezolano, pero no desaparece. No desaparece, es decir, lo que tiene Joe Biden por delante es un poderoso mandato de tratar de recuperar a Estados Unidos tanto en el plano interno como el plano externo y tienen una agenda bastante cargada.
también es cierto que tiene una gran experiencia y tiene un equipo bastante formado en todas las áreas. Entonces, el único hándicap, como te decía en la primera parte de la entrevista que le veo, es la edad. Sin embargo, tiene ese equipo formado, con lo cual, y además tiene una altísima experiencia, con lo cual podría delegar y tratar de acometer por equipos especializados cada una de esas prioridades. Y el tema venezolano no desaparece, no solamente por el tema democrático, sino por el impacto que va a generar la región. Fíjate que además, después de todo lo que hemos visto, lo que se puede esperar es una nueva oleada migratoria. Entonces, evidentemente esto va a seguir impactando a la región va a seguir dialogando con Estados Unidos, van a tratar de buscar desde el plano multilateral y desde el plano, digamos, minilateral, con ese diálogo, con intensos diálogos con los aliados, e incluso ese diálogo con Cuba, que es muy importante, ¿no? Esa relación que ahora va a abrirse con Biden de acercamiento con Cuba para tratar de impulsar en Venezuela un proceso de salida política. Entonces yo creo que las fuerzas democráticas, más allá del tema ya del reconocimiento, no reconocimiento, que vemos que ayer pues sufrió un debilitamiento después del comunicado de Europa y que reflejaría también una visión de Europa señalando que bueno, han pasado 2 años y el esquema parecería agotado. Entonces, evidentemente ahora hay que acometer lo más importante, que es tratar de resolver la crisis y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales. En ese escenario, para cerrar, Kenneth, ¿cómo percibes la designación de Jorge Rodríguez como el presidente de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre pasado, aun cuando no es reconocida por la comunidad internacional agrupada, digamos, en esas fuerzas de Occidente, en esos 60 países que reconocieron a Guaidó, y que no es poco decir que 6 de los países del grupo de los 7 reconocían a Guaidó? O sea, ¿cuál es el papel de Jorge Rodríguez dentro de ese escenario? Bueno, al final del día Jorge Rodríguez es una ficha importante dentro de la cúpula autoritaria, eso se sabe. Yo creo que aquí al final no ha cambiado prácticamente nada, o sea, con lo que ha ocurrido. O sea, recordemos que nosotros venimos más bien es de un proceso extraordinario, que es un proceso donde los actores internacionales se han fijado en el tema del poder legislativo. Realmente los actores internacionales, que son gobiernos, se relacionan con los ejecutivos. Lo que hemos visto a partir de ahora es que, bueno, la Asamblea pierde también su origen, digamos, legítimo, democrático, y en Venezuela sencillamente ellos dicen se ha agravado la situación, hay un esquema autoritario, una dictadura abierta, y que bueno, y que además está generando una crisis económica, humanitaria muy importante, hay que tratar de resolver este tema. Entonces yo creo que más allá de que algunos han visto esta lectura como un fortalecimiento de Maduro dentro del cuadro, digamos, de las facciones que hay dentro de la cúpula autoritaria, pero en todo caso, a nivel internacional sigue siendo una situación que se agrava, pero que es un poco llover sobre mojado. Es decir, saben que Jorge Rodríguez es un actor, un interlocutor con el cual ha incluso dialogado, digamos, en un esquema informal, ¿no? Hay que decirlo, la administración Trump a través de enviados en México. Entonces, eso indica que evidentemente es una figura importante dentro de la cúpula autoritaria. Bueno, muchísimas gracias, Kenneth, por recibirnos nuevamente. Y bueno, y todavía hay muchísima tela que cortar para el análisis de cara al tema internacional vinculado con la realidad política venezolana. Muchas gracias, Goyo. Un placer compartir contigo como siempre. Saludos a todo el equipo de Contrapunto. Seguro, gracias.